Buenas noches, compañeros y docente. Mi grupo se conforma por Wendy Gómez, Jessica Bustos, Adriana Paz, Milena Vanegas y quien les habla, Jessica Sánchez. Decidimos abordar el tema de la demencia y el Alzheimer. ¿Qué es la demencia? Es el deterioro adquirido y persistente de la función intelectual suficiente para inferir en la vida cotidiana del individuo. Demencia es el término general que engloba todas las enfermedades que tienen en común la pérdida permanente de las facultades superiores y la alteración de la conducta. Frecuenta alteración de la memoria, nivel de conciencia y altera al menos alguna de las siguientes áreas: pensamiento abstracto y de juicio, lenguaje, memoria, razonamiento y sentimientos, tareas constructivas, cambio de personalidad, reconocimiento de lo percibido. Si añadimos el término senil, hace referencia a la edad de la aparición de los síntomas. Presenil aparece antes de los 65 años. Senil, los síntomas acontecen pasada esta edad. ¿Qué es la enfermedad del Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad progresiva en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de los años. En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno necesitando de una persona para su subsistencia. Es la principal causa de demencia en todo el mundo, tiene tratamiento pero no curación y al día de hoy se desconocen las causas. Hablando un poco de la historia, el Alzheimer fue descubierto por Alois Alzheimer en una paciente de 51 años. Augusta descubrió manifestaciones clínicas: pérdida de memoria, agitación, delirios y alucinaciones. Observó por primera vez en su necropsia cerebral pérdida y degeneración neuronal en forma de ovillos. Datos importantes. El Boletín de Salud Mental, entregado por el Ministerio de Salud en el 2017, señaló que el estrato socioeconómico 1 presentó una mayor prevalencia de la demencia, con un 12,8%, mientras que en los estratos 5 y 6 fue del 1,2%. Las personas sin nivel educativo tuvieron una prevalencia del 25,2%. En general, en el 2050 podría haber más de 113 millones de afectados en todo el mundo. A su vez, entre el 40% y 60% de las personas que padecen esta enfermedad en nuestro país se encuentran aún sin diagnosticar. Actualmente, la demencia es padecida en el mundo por 36 millones de personas. Las características en el Alzheimer. Existen 4 características que podemos identificar en el Alzheimer. Las 4 de ellas pertenecen a: primero, amnesia; segundo, afasia; tercero, agnosia; y cuarto, aprosia. Entre ellas podemos identificar que la primera, amnesia, pertenece a la dificultad de recordar. Esta dificultad como tal de recordar la podemos denominar bajo un síntoma de pérdida de razonamiento, juicio o actos de rabia que puedan involucrar también la grosería o hasta insultos. Formas o prácticas para ayudar a recordar hacen parte también de algunos objetos frecuentes que podemos ayudar como proceso de estimulación, entre ellos hacer sopa de letras. Podemos también jugar parques con nuestras familias o también tener utilidad de tareas frecuentes que normalmente generemos en nuestra casa. La afasia es una dificultad para reconocer, reproducir o comprobar un lenguaje o una lengua. Es denominada por la incapacidad y dificultad de comunicar mediante el habla. Existen 4 tipos de afasías. La primera es la expresiva, la segunda es la respectiva, la tercera es la anómica y la cuarta es la global. La expresiva, el paciente sabe lo que dice, pero tiene dificultades para decirlo. La respectiva, se escucha y puede leer, puede editar lo que dice, pero no le encuentra sentido a lo que lee o a lo que escribe. La anómica tiene dificultad para usar palabras correctas y describir los objetos de ella.
La global, el paciente no puede hablar o entender lo que se le dice al momento de una escritura o lectura. La agnosia es una característica incapacidad para reconocer o identificar las funciones o funciones que llegan a través directamente de los hábitos que afectan principalmente al cerebro. Entre ellas afecta un solo sentido, como lo que es el sabor, la audición, el olor, el tacto o la vista. Y la afasia es la dificultad para ejecutar movimientos que tengan coordinación aprendidos constante a lo que es el contexto externo como cognitivo. Las aprasias son lesiones, el cual existen dos lesiones, como el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro. Son dos que se catalogan diferentes, como el derecho al trastorno directamente de la escucha o del cálculo. Y el izquierdo también tiene la aprasia del habla, la aprasia oral o la aprasia interritorial, que es la que no identifica las cosas por un determinado tiempo. Fases del Alzheimer. El Alzheimer es una demencia que presenta una sintomatología más acorde a un proceso evolutivo. Estos se representan en 7 fases, donde se dividen por estadios. El primer estadio es el normal, donde a cualquier edad podemos sufrir fallas a nivel cognitivo, funcional o alteraciones de conducta. El segundo estadio se trata de déficit cognitivo muy leve, donde su deterioro es asociado a la edad comúnmente en la población mayor de 65 años. En el estadio número 3 encontramos el deterioro cognitivo leve, donde aparecen fallas repetitivas, dificultad para realizar funciones ejecutivas. En el cuarto estadio y primera fase es del Alzheimer leve, donde encontramos desorientación temporal, pérdida de memoria reciente, alteración del lenguaje e incapacidad para realizar tareas complejas. En el quinto estadio se incluye la segunda fase, que es el Alzheimer moderado. Encontramos aquí desorientación espacial y temporal. El paciente no recuerda hechos importantes de su vida diaria. Además, aparecen trastornos de conductas emocionales y de personalidad. También tiene dificultad para elegir su ropa de forma independiente. En el sexto estadio encontramos la tercera fase, donde se trata del Alzheimer grave, donde la persona ya no reconoce a sus familiares, es dependiente total a un tercero, para vestirse, para ir al baño, para salir a la calle. Allí también pierde las habilidades verbales, no es consciente de acontecimientos recientes y por último sufre de incontinencia urinaria y fecal, donde podemos afirmar que el cerebro ya no parece capaz de decirle al cuerpo lo que debe hacer. Y por último, en el séptimo estadio, que es la fase final, donde el Alzheimer es muy grave, podemos encontrar que el paciente pierde la movilidad total, tiene alteraciones de la deglución que ocasionan múltiples problemas nutricionales y respiratorios, donde lo puede llevar a la muerte. Y también sufre de mutismo. Sintomatología. En la enfermedad del Alzheimer afecta cognitiva, funcional y conductual. Estos síntomas que podemos evidenciar son síntomas cognitivos, síntomas funcionales y síntomas conductuales. Los síntomas cognitivos tienen un nivel de conciencia, orientación y atención. El nivel de conciencia se altera la capacidad de situarse en su entorno. Orientación se afecta progresivamente en fases tempranas, presentan desorientación temporal, posteriormente en fases de episodios de desorientación especial, inicialmente en lugares poco habituales y luego en lugares conocidos. Y por último, perderá la capacidad de orientarse personalmente. En la atención, el estado de alerta que permite emitir respuestas adecuadas y se deteriora las etapas intermediarias. Podemos evidenciar la desorientación temporal, especial y personal. En los síntomas cognitivos también podemos evidenciar la memoria, el lenguaje y funciones ejecutivas. En la memoria deteriorada en el síntoma central del inicio de la enfermedad. En el lenguaje al inicio mostrarán dificultades para denominar y encontrar ciertas palabras.
En funciones ejecutivas, organizan las ideas, los movimientos o las acciones dirigidas a un fin de planificación, selección precisa de comportamientos. Síntomas funcionales. Incapacidad para realizar actividades cotidianas que acostumbraba a hacer antes del inicio de la enfermedad del paciente. Diferenciamos según grado de complejidad: actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales, manejo de dinero, medicación, realizar compras, etc. Actividades avanzadas de la vida diaria, organizaciones, reuniones y viajes. Se afectan actividades avanzadas, dificultad para realizar actividades instrumentales, dificultad para la capacidad de actividades básicas vida diaria. En fases avanzadas los pacientes son dependientes para todas ellas. Síntomas conductuales: alteraciones del estado del ánimo, apatía y depresión, agitación, trastornos de personalidad, cambios conductuales. Pacientes en fases avanzadas, más propensos a presentar alteraciones de conducta. Dentro del tratamiento tenemos dos enfoques inseparables, el farmacológico y no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos que suelen administrarse en las fases iniciales para retrasar el curso de la enfermedad sin lograr detener su evolución medicamentos como el dopenicilo, ribastigmina, galantamina y memantina. Para el tratamiento sintomático de los trastornos psicológicos y el comportamiento como ansiedad, depresión, agresividad, delirios y alucinaciones se administran antipsicóticos. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos que tener algo importante. La estimulación cognitiva es todo conjunto de técnicas que pretenden potenciar el conjunto de funciones cognitivas que toda persona tiene. En la enfermedad de Alzheimer se potenciarán aquellas áreas que menos alteradas se encuentren, tratando de este modo de mantener su rendimiento el mayor tiempo posible. Objetivos: mejorar la calidad de vida del enfermo y de su familia, estimular y mantener las capacidades mentales no deterioradas como consecuencia del proceso degenerativo, evitar la desconexión con el mundo, fortalecer las relaciones sociales, incrementar la autonomía personal. Para este proceso utilizamos técnicas. Entre estas tenemos la orientación a la realidad TOR. Es una técnica que se utiliza para mejorar la calidad de vida de los pacientes con estado de confusión, alteración de la orientación y memoria, como el caso de las demencias, es decir, intervienen los tres planos, el temporal, el espacial y el personal. La reminiscencia, TR, consiste en el recuerdo sistemático de las memorias antiguas y la activación del pasado personal para potenciar la identidad y la autoestima. Terapia ocupacional, trabajar la funcionabilidad del paciente para hacer que la persona lo más independiente posible, utilizando siempre las capacidades preservadas. La musicoterapia, que consiste en llevar a cabo una serie de actividades musicales, aplicando en forma estructurada con la finalidad de mejorar sus condiciones físicas y el estado de ánimo de los pacientes a través de la música. La arte terapia, que utiliza la creación artística, plástica como hilo conductor de sus recuerdos, emociones del enfermo con su mundo exterior, facilitando la expresión y comunicación de aspectos internos del paciente, cuando a través de las palabras resulta muchas veces complicado. Dentro de esta enfermedad también tenemos algo muy importante para tener en cuenta, que son los signos de alarma. Entre estos tenemos que todos tenemos olvidos. Cuando son estos olvidos permanentes que interfieran con el desarrollo normal de la vida y el desempeño dentro y fuera de la casa. Una persona lo pierde todo. Una forma de valorar su importancia es intentar pensar hacia atrás, es decir, recordar. No siempre lo más llamativo es el inicio de la falta de memoria. Tenemos comportamientos como irritabilidad, sospecha de robo, cambio de carácter, desinterés por las cosas importantes. También presenta cambios en el área lingüística, es decir, verbal o escrita. Aparecen en episodios en tiempo de desorientación, es decir, el temporal y espacial. Disminución de su iniciativa y tiende a evitar la actividad social. Con mi grupo queremos agradecer por este proceso, ya que nos permitió conocer de la enfermedad a Jessica, Wendy, Jessica y Adriana. Nos permitimos dar a conocer este tema, que es una enfermedad del común y que hoy en día afecta a muchísimas personas a nivel mundial, y queremos que a través de este audiovisual
se comprenda y se entienda la empatía de que es una enfermedad de salud mental la cual nos puede afectar a nosotros o a alguien cercano a nosotros y es importante conocer de ella. Muchas gracias.